tardes. Mi nombre es Nora Genit Amezcua Ornelas y soy una abogada especialista en materia laboral, seguridad social y salud. Pues espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para el pueblo de México y concretamente para los trabajadores del ISSSTE. ¿De qué se trata? Pues que de pronto, en el marco del paquete económico para el próximo año, el 2016, se metió veladamente una iniciativa que va a reformar negativamente la ley del ISSSTE. Desde luego que los voceros del gobierno que normalmente hablan sobre los cambios que van a realizar, para nada se refirieron a esta reforma. Evidentemente, como viene en el marco de la ley de ingresos, del presupuesto y demás, pues solo los especialistas pueden acceder de una manera más concreta a la misma. Y así se le enuncia: reformas a la ley del ISSSTE. Su esencia es que se va a diluir el pensioniste. Para esto, hagamos un poco de historia. En el año de 2007 y el 1 de abril de ese año entra en vigor la nueva ley del ISSSTE. Evidentemente, perjudicaba de diversas formas los derechos de los trabajadores, sobre todo en materia de pensiones. Ante el reclamo masivo de los trabajadores, de las trabajadoras sobre este tema, el Estado había cedido en algunas cuestiones. Una de ellas era crear no una afore normal, que de una manera absoluta fuera metida al mercado del lucro, sino se creó precisamente Pensioniste, una empresa público-social, yo le llamaría así, que iba a tener ante todo la finalidad de servir el interés de los trabajadores, con comisiones bajas, como en efecto ha sucedido, y altos rendimientos. Concretamente ha tenido la comisión promedio más baja del mercado y en efecto de los rendimientos más altos. Es obvio para los que me están escuchando que si los ahorros de la cuenta individual dan mayores rendimientos, mayor es la posibilidad de que yo obtenga una pensión o una pensión digna. En contra de esta situación, y una vez de que ya pasaron algunos años, ¿qué es lo que se va a hacer? Pensioniste se quita del ISSSTE, ya no va a formar parte del ISSSTE, ya no va a ser una institución público-social, sino se transforma en paraestatal. Evidentemente, esta figura jurídica permite su privatización. Basta que recordemos cuántas empresas paraestatales han sido privatizadas, y puede ser bajo diversos esquemas, desde compraventa, asociación público-privada, asociación con otros grupos financieros, etc. Por tanto, esto se traduce en varias mermas para los trabajadores. Por un lado, esta empresa paraestatal va a tomar las reservas del pensioniste que han constituido los trabajadores con su esfuerzo, y una parte queda como capital constitutivo de la paraestatal. Pero otra parte no se dice qué porcentaje, puede ser desde el 50%, 90%, etcétera, se le entrega a la Secretaría de Hacienda para que derroche ese dinero de los trabajadores, para que lo maneje de manera libre.
lo cual no es nuevo, por cierto. Allá en el año 2002, el Congreso de la Unión, que debe de defender los derechos de los trabajadores, le entregó a Fox, al Poder Ejecutivo, 20,000 millones de los ahorros de los trabajadores para que dispusiera de este ahorro. Entonces, aparte de esta situación, evidentemente se señala en esta iniciativa que venimos comentando que ya el gobierno federal no va a dar ningún respaldo a la paraestatal. Es decir, puede tener pérdidas, puede tener una serie de obligaciones legales y todo lo va a tener que cubrir la paraestatal que sustituye a Pensioniste. Por tanto, los dineros de los trabajadores pasan de lleno al capital usurero, es decir, pasa a las Afores, que se han caracterizado, como ustedes saben, por poner en riesgo los ahorros de los trabajadores y tener como finalidad esencial el lucro. Volviendo al principio, si los trabajadores tienen mermas en sus ahorros, se les cobran más comisiones y en general tienen menos rendimientos, se aleja de lleno la posibilidad de obtener una pensión y con mayor razón una pensión digna. Por si esto fuera poco, este paraestatal pues evidentemente va a tener trabajadores, pero que no van a pertenecer ni al apartado A ni al apartado B, sino con la nueva moda de los neoliberales se crea un régimen precario y especial, así le llaman, no les llamo yo así, especial, que los va a regular. Régimen especial que va a ser elaborado por acuerdo de la Secretaría de Hacienda y la paraestatal. A esto hay que agregar que en el Consejo de Administración de la paraestatal van a estar representantes pues de los más connotados charros, que han sido expertos en desaparecer fondos de pensiones. Basta que recordemos el caso de los trabajadores ferrocarrileros. Entonces, evidentemente, aquí existe una preocupación, hay una agresión a todos los trabajadores al servicio del Estado. Llámense trabajadores de la UNAM, de la UAM, los trabajadores de la CENTE, los que laboran en las secretarías de Estado Federal, pero también algunos trabajadores a nivel local están regulados, están tutelados por el ISSSTE. Pero esto es solo el principio. Ya hay en ciernes 2 reformas más en contra del ISSSTE, en contra del IMSS y en contra en general de la Seguridad Social. La primera reforma plantea quitar el FOBISSSTE al ISSSTE. Evidentemente la finalidad es la misma: sacrificar el interés de la seguridad social en favor del interés del lucro de las grandes empresas inmobiliarias y también del capital financiero internacional, que es el gran dios que se sirve con estas reformas. Por otro lado, se pretende entregar los servicios de salud del IMSS y del ISSSTE a las aseguradoras. ¿Cómo se va a dar esto? Antes de explicarlo, quiero decir algo que es evidente. Si al IMSS y al ISSSTE le quitan ya todas sus funciones, por un lado, desaparece la Seguridad Social como una entidad de protección integral a los trabajadores y a la población en general. Pero, evidentemente, por otro lado, si yo quito la materia de trabajo, las funciones, a estas instituciones, pues se van a acabar los empleos de una manera masiva y se van a diluir los contratos colectivos, como ha sucedido y está sucediendo ahorita, entre otros, con los hermanos trabajadores petroleros. Bueno, entonces vamos a explicar cómo se va a dar ese
tan llamado Sistema Universal de Salud, que va a sustituir los servicios de salud de las instituciones del IMSS y del ISSSTE. Claro, si el pueblo se deja. Miren, se suprimen las cuotas obrero-patronales. Ustedes recuerden que la candidata del PAN, Josefina Vázquez, estuvo sosteniendo de manera constante esta situación. Y pues parece muy bien, ya las empresas no pagan y se aumenta su índice de utilidad. El Estado no paga y pues ya libera aparentemente esos gastos. Y los trabajadores pues tampoco van a pagar, pero eso es una mentira. Lo que se quiere es como en el seguro de desempleo, que los propios trabajadores lo paguen, en este caso el seguro de desempleo, con sus ahorros de vivienda. Aquí lo que se quiere es que ya el Estado y los patrones no tengan responsabilidad en materia de salud a través de las cuotas y aportaciones y sean los trabajadores quien paguen la salud. Miren ustedes que quien menos tiene es el que va a pagar. ¿Y cómo va a suceder esto? Va a suceder en forma similar a lo del pensionista. Las reservas del IMSS y del ISSSTE literalmente se las van a robar, se les va a despojar a los trabajadores sus reservas del IMSS y del ISSSTE, y con esto se va a crear un fondo que algunos le agregan el adjetivo de solidario, que no es ninguna solidaridad, sino el egoísmo más brutal del neoliberalismo. Y bueno, junto con este fondo se va a crear lo que se llama un circuito de portabilidad. ¿Qué significa? Que ahí va a estar el IMSS, el ISSSTE, Seguro Popular, ISFAM, Pemex y la medicina privada de mano de las aseguradoras. Y entonces los trabajadores van a poder acudir a cualquiera de estas instancias, ¿sí? Pero aquí hay dos bemoles, dos peros. Primero, este fondo y este circuito de portabilidad es solo para los servicios básicos, para los padecimientos básicos, elementales. De manera que si usted tiene una enfermedad crónica, una operación grave, cosas realmente costosas, no se la va a dar nadie, más que va a tener que comprar pólizas en las instituciones de seguros. Ahorita explicamos esto. El segundo bemol es que este reparto, esta transferencia de recursos del fondo ya susodicho a las diversas instituciones del circuito o círculo de portabilidad no es parejo. Es decir, si el IMSS tiene 100 curaciones, en principio le dan 100 y así, pero no, la lógica de un sistema neoliberal es favorecer a la medicina privada que esté en ese circuito de portabilidad. Y evidentemente van dejando al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular, sin medicinas, sin equipo, sin personal suficiente, etcétera, y por tanto la gente ya no va ahí y todas las transferencias van evidentemente a la medicina privada, que vuelvo a repetir, va de las manos de las aseguradoras. Estas aseguradoras van a recibir, o se les va a dar el nombre, de instituciones de seguros especializadas en salud. Y este es el nombre en el Programa Sectorial de Salud 2015 hasta el año 18, es decir, 2018. Por tanto, estas aseguradoras son el eje de la revolución en salud, más bien de la contrarreforma en salud. Es decir, el capital financiero internacional, porque son aseguradoras, y recordemos que casi en su totalidad los grupos financieros del país de México son extranjeros, y por tanto el eje van a ser las aseguradoras que forman parte de estos grupos financieros y que son extranjeros. Estas aseguradoras van a poder prestar sus servicios bajo 3 esquemas básicos: directamente con sus hospitales, clínicas y demás, en asociación con la medicina privada, o bien solo como vínculos entre demandantes y proveedores de los servicios de salud. Son las conocidas como organizaciones administradoras de servicios de salud,
que a diferencia de otros países, aquí van a tener que ser aseguradores. En este esquema tenemos que para que funcione el sistema, tenemos un círculo, repito, de servicios básicos con las entidades de portabilidad. Y tenemos servicios evidentemente más importantes que deben de sufragarse a través de la compra de pólizas en las entidades financieras. Evidentemente algunos podrán pagar de golpe estas pólizas, pero la mayoría del pueblo, con sus raquíticos salarios, prácticamente los más bajos del mundo, y con pensiones igualmente raquíticas, no van a poder comprar de golpe estas pólizas, por lo que van a tener que estar ahorrando en sus cuentas individuales y surgen lo que se llaman las afores médicas, que como toda aseguradora en principio debe de vivir aparte de los pagos o primas a través de jugarse los dineros, otra vez ya adivinaron ustedes, en la bolsa de valores. Ahora, ¿quién va a definir los servicios que se da básicamente en el circuito de portabilidad? Y la tarifa o costo. Eso lo va a definir la Secretaría de Hacienda junto con la Secretaría de Salud, los cuales se encargan también de operar el fondo que ya había comentado y que inicialmente surge de las reservas, evidentemente, del IMSS y del ISSSTE. Sin embargo, ustedes me pueden hacer una pregunta clara. Bueno, pero ese fondo no va a poder cubrir los servicios de salud eternamente con la reserva del IMSS y el ISSSTE. Evidentemente no, eso solamente para arrancar. Ya con posterioridad se debe de crear una entrada fiscal que deben de pagar la inmensa mayoría del pueblo trabajador, del pueblo que más necesidades tiene, y que el ideal es el IVA en medicinas y alimentos. En este momento políticamente no es muy recomendable, ya incluso algunos voceros del gobierno federal han dicho que no es posible, comenzando por Peña, ¿no? Porque más bien parecen voceros más que verdaderos gobernantes, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es señalar que recuerden que ya antes hubo una reforma fiscal y que ha llenado las arcas de dinero y que, aunque en principio gran parte la deben de pagar los que más tienen, estos tienen manera de rebotar esta reforma, de impactarla en los sectores de menos recursos. Pensemos un empresario muy importante que de alguna manera impacte ese precio en los productos. Por eso yo le llamo IVA al revés, y puede estos ingresos extras sumados a los recursos que se pueden obtener a través de los bonos para las inversiones públicas privadas y que acaban de anunciarse recientemente en el marco del último informe de gobierno de Peña, ser los elementos para comenzar a instrumentar esta situación. ¿Estoy equivocada? No. Ya en varios estados de la República se ha comenzado a dar los primeros pasos para este sistema universal de salud. Baste que refiera a los estados de Baja California Sur, de Durango, de Querétaro, de Yucatán, etcétera, donde ya ha comenzado a operar, además de las diversas operaciones de subrogación de servicios médicos que ya se están dando y que evidentemente es una palabra que esconde la palabra de privatización, pero es igual de privatización porque se pasan servicios y recursos financieros, por ejemplo, del IMSS hacia la medicina privada. Ya esto no es ninguna novedad, quiero señalar. También en el tiempo, no solo en cuanto a la realización de estas situaciones, recordemos que el capitalismo y concretamente el neoliberalismo necesita de estar produciendo, vendiendo, acumulando, ¿no? Pero sobre todo cuando cae el bloque comunista, evidentemente sienten que es su etapa histórica para volver a su época dorada del neoliberalismo, del liberalismo. Y no es una metáfora, es una cosa real de que ellos quieren regresar
al liberalismo y crear este círculo de acumulación, pero a un paso, digamos, acelerado, constituyéndose lo que algunos autores llamamos una nueva acumulación primitiva del capitalismo, que recordemos que era de lo más brutal y sangriento, ejemplo de lo cual fue la invasión de América cuando estaban nuestros pueblos prehispánicos. Y como no tenemos otro planeta, la única manera de lograr esta acumulación veloz, salvaje, sangrienta, pues es ir robando los espacios de los derechos sociales para el lucro, para el negocio, para estar acumulando y evidentemente en favor de unos cuantos. Entonces, la privatización de los ámbitos de los derechos sociales es una ley natural, una ley social en el marco del neoliberalismo. No nos preguntemos si va a venir o no va a venir, eso es indeclinable. Ya se han dado los primeros pasos y solo se van a acelerar, pero el neoliberalismo, mientras siga siendo el cáncer que gobierna nuestro país, indeclinablemente se va a hacer. Lo único que lo puede detener es la acción unida del pueblo. Por eso la Secretaría de Salud señaló: yo voy a presentar esta iniciativa privatizadora, según cómo se den las circunstancias, es decir, según cómo el pueblo me enfrente o no este robo en despoblado que es la privatización en materia de salud. Por otro lado, quiero señalar que no hay oposición entre el derecho humano a la salud, artículo 4, y el derecho a la salud previsto en el artículo 123. Pueden pervivir perfectamente un sistema digno en cantidad y calidad en base al artículo 4, derecho humano a la salud, y los sistemas de seguridad social que se prevén en el artículo 123. Nadie puede despojar a los trabajadores, y ellos no deben permitirlo, que los despojen del patrimonio a la salud, construido con tanto sacrificio en el marco de las instituciones de seguridad social, lo cual además iría en contra del artículo 1 constitucional, que marca que los derechos humanos deben ser progresivos, deben ser para mejorar, no para irse para atrás y evidentemente perjudicar los derechos ya adquiridos. Evidentemente en esta historia, que de pronto platico algunos elementos para no hacer engorrosa esta exposición, señalo que el neoliberalismo con Thatcher y Reagan no solo impulsan las privatizaciones en materia de salud, incluso con los mismos nombres, Sistema Universal de Salud, ¿no? La educación, los maestros tienen toda, digamos, la razón al estar preocupados con esta supuesta reforma para mejorar la educación. El objetivo central, evidentemente, es hacer un gran negocio, pero también este tipo de reformas tratan de profundizar el terror en la población. Díganme qué más grande terror, qué más grande violencia, que algún familiar, por ejemplo, esté enfermo, quizá gravemente, y no haya manera de curarlos porque no tengo dinero, ¿no? Esto paraliza políticamente a la población. Es una de las políticas centrales del neoliberalismo, usar la violencia de todo tipo para dividir, para aterrorizar, para paralizar a la población. En materia de educación, además del negocio, pues van a romper la espina dorsal del nacionalismo, del humanismo que existe en nuestro país y cuyos dadores son los profesores del país, además de ir acabando con gremios, porque recordemos que para el neoliberalismo los sindicatos son un cáncer, como lo dijo Calderón, son enemigos a muerte para un gobierno neoliberal. Ya dentro de la enorme escasez de trabajadores sindicalizados en el país, porque no olvidemos que solo entre el 5 y el 6% de la población está sindicalizada, y hasta esos sindicatos les estorban. Y sí les advierto, hasta los sindicatos charros les estorban, hasta los sindicatos blancos les estorban. Es más, hasta
hasta los sindicatos neoliberales, que yo les llamo, les estorban, que son aquellos que son abiertamente cómplices, no solo de explotación, sino de la agresión que ha desangrado masivamente a nuestro pueblo en uno de los mayores crímenes que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces, esto es a grandes rasgos. Ahora no sé si ustedes tuvieran alguna pregunta para poder enriquecer esta exposición. Sí, yo empezaría por una pregunta. Después de declarar esta reforma a la salud o privatización a la salud, eso significa que no va a haber atención en enfermedades, a lo mejor, como usted lo dice en su exposición, sí hay atención, pero para ciertas cosas, para ciertas, no sé, una gripe. Primer nivel, como se llama básicamente, es decir, digamos, para entenderlo de manera sencilla, se va a generalizar lo que yo llamo el fraude del Seguro Popular. Es decir, afiliaciones ante todo de papel, que no me garantizan una atención integral, primero, segundo, tercer nivel y de calidad, donde falta medicina, donde falta equipo y demás. Es decir, se da una atención elemental e insuficiente, ¿no? Se generaliza la idea del seguro popular. Y claro, fuera de eso, quien tenga recursos económicos podrá recibir la mejor atención a través de contratar las pólizas en las aseguradoras, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? Nacionales no porque sean de capital mexicano, ya sabemos que todas, la mayoría son extranjeras, pero que tienen su residencia y se han constituido en el país, ¿verdad? De la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto hace unos días, existe dentro de los transitorios un apartado relacionado al presupuesto. Dicen que esta nueva institución que administrará las pensiones no utilizará recursos públicos. ¿Podría comentarnos esa parte? Claro, quiere decir que como sucedió con el Infonacot, ya el gobierno saca las manos en sentido negativo de estas instituciones centrales para el bienestar de la población y literalmente se tienen que hacer bolas con los recursos que tengan. Evidentemente esto reduce su competencia frente al resto de las AFORES, pero sobre todo si hay pérdidas, digamos, en las cuentas individuales, que ahora llaman minusvalías, si tienen que pagar prestaciones, gastos, pues toda su nómina ya corren por su cuenta. Si tienen obligaciones incluso con otras instituciones públicas o privadas, pues se tienen que hacer bolas y evidentemente esto las debilita y les abren el camino a la privatización, porque una institución fuerte pues no tiene por qué acceder a esta situación donde parte de la utilidad, a veces mayoritaria, se deja a las empresas privadas, algo parecido a lo que está sucediendo en materia, por ejemplo, petrolera, ¿no? Entonces, en resumen, se quita el Estado como una entidad de apoyo social a pensionista, por tanto, desaparece como tal en su esencia, y se crea una empresa paraestatal que se las va a tener que ver negras en el mercado enormemente disputado del capital financiero. Otra de las preguntas que va en el mismo sentido es exaltar la gravedad de esta iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto, ya que utilizarán los recursos de los trabajadores para la administración de esta nueva empresa que va a surgir. Exaltar la gravedad de las implicaciones a los trabajadores. O sea, esto es no solo para mí gravísimo, sino es un delito. Es decir, pensionista tiene sus reservas para operar, que han sido creadas por el esfuerzo, por los ahorros de los trabajadores. ¿Y qué dice Hacienda? Me agandallo sobre estas reservas y de manera libre.